Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día. Ahora oro en el nombre de Jesús, en primer lugar por mí, para que me ayudes, Señor, a enfocarme en lo que tú quieres hoy día hablar a tu pueblo. Permite que mi mente esté enfocada, mi corazón enfocado. Pido ahora por toda la congregación, por todas las personas que están aquí reunidas, para que podamos oír palabra tuya y salir llenos de ti. Pedimos todo esto juntos, unidos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día estamos cerrando nuestra serie Liberándonos de las trampas. Liberándonos de las trampas. Hemos titulado esta serie Liberándonos de las trampas porque es fácil caer en una trampa sin darse cuenta. Obviamente la trampa está diseñada para engañar a alguien a entrar ahí. Y nosotros caemos en muchas trampas. Vimos la primera trampa, que es la trampa del orgullo. Y caemos en la trampa del orgullo y a veces nos cuesta reconocer que hemos caído en esa trampa y nos cuesta salir de esa trampa, pero nos lleva por mal camino, liberándonos del orgullo. La segunda fue liberándonos de las excusas que ponemos con nuestras responsabilidades para vivir una vida apasionada por Dios. Ponemos como excusa nuestras responsabilidades para no vivir una vida apasionada por Dios. Esa fue la segunda trampa en la que muchos caemos. La tercera trampa es la trampa de tener la suposición, el suponer. ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido en problemas por suponer algo? Y generamos problemas en las relaciones unos con otros. Pero hay algo que hablamos ese día, fue el suponer que nuestra vida no va a tener un significado grande en la tierra. Y Dios nos enseña que es una suposición equivocada. Yo te animo a que repases estos mensajes, muy sencillo. Entra en YouTube, busca Ventrí en español y ahí está por fechas y puedes repasar estos tres temas que son muy, muy importantes. Hoy entramos a la última trampa, ¿ok? Un pastor estaba leyendo su libro y él cuenta cómo un día él fue a un hotel, estaba en un hotel, se había ido a otra ciudad, iba a tener un evento muy, muy importante, muy alto en su vida y estaba en ese hotel. Muy cerca del hotel estaba su invitado, que tenía que ir por su invitado y luego llegar a un evento muy, muy especial. Entonces él llegó al hotel y muy temprano en la mañana él toma la decisión de no ir al restaurante. Dice, no voy a ir a un restaurante a tomar desayuno, voy a gastar más porque voy a pedir el desayuno del hotel al cuarto. Así que temprano en la mañana decide, llama y ordena el desayuno. Y pide que le llegue el desayuno a tal hora y todo lo tenía medido. Entonces empieza a darse cuenta que el desayuno no llega. Y llama por teléfono y dice, ¿qué pasa con el desayuno? Que yo lo estoy esperando a esta hora. Y le dan una mala noticia, tu orden no está. Se ha perdido tu orden probablemente, así que no te preocupes, vamos a hacerlo en este momento y va a llegarte el desayuno a esta hora. Ya no era el tiempo que él estaba midiendo, así que él decidió, me voy a duchar, me voy a cambiar y se puso su camisa impecable, una camisa blanca impecable que él no la quería usar, por eso quería desayunar en el cuarto. Así que llega el desayuno, ve el reloj y dice, bueno, tengo un poquito de tiempo, empieza a comer su desayuno, todo va bien, está con su camisa impecable, su ropa impecable y está por tomar el último sorbo del jugo y de repente ¡pum!, cayó en la camisa. Y entonces él trata de limpiar y en ese momento dice, bueno, ya voy a ver cómo me va. Se alista y sale del hotel. Abre la puerta del hotel y está en Chicago en invierno cuando es bajo cero y se había olvidado de llevar su abrigo. Así que te imaginas el frío, ¡pum! Abre la puerta del carro, sube al carro y dice, necesita gasolina. Rápidamente llega a una estación de gasolina, saca la manguera, la pone ahí y no sale la gasolina, no sabía por qué. Y entonces él toma una decisión, jala la manguera y empieza a ver por qué. Pero él en ese momento aprieta y la gasolina sale y le cae en su traje. Así que ya no solo la camisa, sino ahora su traje. Sube al carro, ya había llenado la gasolina, sube al carro, va directo, ahora dice, voy a lavar el carro, porque voy donde un invitado especial. Voy a lavar el carro. Entonces llega y esas lavadas de carro rápido, que es para que tú le echas rápido, ¿no?
pero estaba en Chicago, bajo cero. En lugar de echarle agua, ¿qué estaba saliendo? Estaba congelando su carro en ese momento y él se sube al carro, está todo frío, llega al hotel del invitado porque tiene que llamarlo para salir ir juntos al lugar especial, y llega y quiere bajar y quiere abrir la manija del carro y lo había congelado con el agua por el invierno. Entonces, el tiempo va corriendo, le había caído el jugo, le había caído gasolina, su carro no abría hasta que por fin abre, y entonces, antes de entrar al hotel, revisa la puerta del copiloto, y cuando revisa la puerta del copiloto, no abre. Inmediatamente se sube al carro, va rumbo a una tienda, compra esos rascadores para sacar el hielo, llega ahí y empieza rápidamente mirando el tiempo y por fin abre la puerta. Ahora llama a su invitado y se imagina, este invitado es alguien especial, va a venir y va a verme con mi camisa sucia, mi traje oliendo horrible, voy a parecer un perro callejero, decía él, pensaba que él lo iba a ver de esa manera. Saca fuerza, le sonríe a su invitado, lo hace entrar a su carro, suben al carro, van rumbo al evento y en medio del camino se revienta las dos llantas de delante. ¡Pum! ¿Has tenido un día así? Donde te pasa una cosa, luego otra, y a veces dices, ¿están jugando conmigo? Realmente le había pasado algo que podríamos decir chistoso, pero molestoso a la misma vez. Y cosas así nos pasan en la vida, yo creo que a todos, pero hay muchas personas que les pasan con cosas más serias, que te caiga un jugo, que te eche gasolina o que te ponchen tus llantas. Complicaciones en la vida, que no es una, sino es otra. Sales de esa y es otra, y es otra. Yo creo que todos nosotros tenemos días difíciles. Quizá has tenido un día difícil donde has querido salir al jardín o a algún sitio y gritar, ¿no? Porque es un día difícil. Muchos enfrentan situaciones difíciles. A esta persona le duró unas horas, pero hay gente que enfrenta situaciones difíciles un día, otras personas una semana, otras personas meses o algunos años. Situaciones difíciles como un divorcio no esperado, como un matrimonio con problemas, como hijos rebeldes, como el descubrimiento de una enfermedad difícil o con una economía que no avanza. Todos somos golpeados por la vida. De una forma u otra, todos enfrentamos situaciones difíciles. Lo curioso es que a veces nosotros estamos saliendo de una situación difícil y ya está saliendo y está llegando en ese momento una situación complicada. Así es la vida. A veces salimos de una situación y en ese mismo instante entramos a otra situación difícil. Y en ese momento a veces pensamos, solo a nosotros nos ocurre esto en la vida. A todos le va bien. Miramos y volteamos y pensamos que la gente que está a nuestro alrededor le va bien. Y decimos, qué bien que te va a ti. Yo no tengo tus problemas, yo no tengo tu felicidad. Pero en realidad es un pensamiento equivocado porque todos somos golpeados en la vida en algún momento u otro y hay situaciones más complicadas que otras. Hay gente que inclusive ha logrado éxito en la vida, pero se sienten fracasados. Se sienten que han fracasado como esposo, como esposa, como padre, como madre, que han fracasado con su economía, se sienten como personas fracasadas. Yo tengo una pregunta para ti en esta mañana. ¿Cómo manejas los momentos difíciles que atraviesas en la vida? ¿Cómo manejas esas circunstancias adversas, difíciles, complicadas, que van a golpear tu vida? ¿Cómo reaccionas ante ellas? Bien chistosas estas preguntas que estoy haciéndoles a ustedes. Ayer yo pasé por una situación difícil que escapaba completamente de mi control. Y venía esta pregunta: ¿cómo reaccionas a situaciones difíciles?
Hoy vamos a ver una historia que la escribe Lucas, narra la historia de un hombre que se llama Pablo. Pablo pasó por muchas situaciones exitosas, fue un hombre que tuvo un ministerio fructífero, tuvo 3 viajes misioneros, plantó muchas iglesias, levantó líderes, predicó del evangelio. Pero a la misma vez, teniendo ese ministerio tan fructífero, viéndolo quizá ahora, y como muchos escriben de él, y dicen el gran Pablo, el modelo de Pablo, el hombre exitoso, pero la vida de Pablo fue una vida golpeada, con muchas situaciones difíciles que él enfrentó. Ese es lo que él mismo lo va a narrar en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 27. Y él dice lo siguiente: he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con vara, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué, pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligro de ríos, en peligro de bandidos, en peligro de parte de mis compatriotas, en peligro de mano de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligro del campo, en peligros en el mar, en peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Pablo está describiendo su vida. Y es interesante porque Pablo no describe a un hombre exitoso. Pablo describe cómo fue su vida a lo largo de su tiempo, que se convierte hasta su vida ministerial. El día de hoy hay muchos libros que hablan de Pablo, el gran líder, el gran Pablo, el trabajador de equipos, el hombre planificador, el hombre que escuchó de Dios. Pero ese Pablo, que fue un hombre que amaba a Dios, un hombre que servía a la gente, pasó por muchas situaciones difíciles en la vida, que hoy día tú mismo las has escuchado. Su vida entregada a Dios no lo protegió de pasar situaciones difíciles. Y algunas veces tú y yo nos podemos preguntar: estoy cerca de ti, Dios, te busco, Dios, te sirvo, Dios, y es cuando más problemas vienen a mi vida. El hecho de que vivamos cerca de Dios no nos protege de que nos pase situaciones difíciles en la vida. Lucas narra la vida de Pablo en el libro de Hechos. Es una narración maravillosa que Lucas hace de Pablo en el libro de Hechos. Vamos a aprender cómo enfrentó las situaciones difíciles. Vamos a leer primero Hechos 28, el último capítulo de Hechos 28:1. Dice: una vez a salvo. Qué interesante cómo empieza Pablo acá. Dice: una vez a salvo. Algo pasó para que él diga eso, ¿no es cierto? Una vez a salvo. Nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Pablo llega junto con otros a la isla de Malta. Pero ¿cómo llega Pablo a esa isla? ¿Cómo llegó? ¿Llegó en un crucero? ¿Llegó en primera clase? Pablo se reúne con sus amigos, con los pastores, los líderes, se reúne con ellos y se despide en Éfeso. Todos lloran, oran. Y llega a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, Pablo es tomado prisionero con falsas acusaciones. No hay acusaciones correctas, no hay acusaciones válidas, eran falsas acusaciones. Lo toman prisionero a Pablo. En Hechos capítulo 21, lo toman prisionero en Jerusalén. Y luego lo deciden enviarlo a Cesarea, porque había una conspiración para matarlo. 40 personas dijeron: juramos que no vamos a descansar hasta que Pablo esté muerto. Imagínate, 40 personas estaban haciendo un pacto para asesinar a Pablo. Por eso envían, con un gran resguardo a Pablo, lo envían a Cesarea. Y eso está en el capítulo 21. Y ahí en Cesarea, Pablo tiene que defenderse ante Félix.
el gobernador de Judea, y se defiende quien había sido el sucesor de Pilato. Luego, cuando Félix muere, entra a Festo a tomar el liderazgo. Y Festo quería congraciarse con los judíos que estaban acusando a Pablo. Así que Festo planificó entregar a Pablo a los judíos. Pablo sabía que si Festo lo entregaba a los judíos, él moría. Así que Pablo, como era ciudadano romano, él ejerció el derecho de un ciudadano romano y apeló al César. Cuando apela al César, se tiene que enviar a la persona hacia Roma. Y él apela al César. Luego llega el rey Agripa, ese está en Hechos capítulo 25 y 26, y Pablo se defiende ante el rey Agripa y el rey Agripa casi se convierte. Lo interesante es que Agripa y Festo conversan y los dos dicen, este hombre es inocente. Pero como ya apeló al César, lo tenemos que enviar hacia Roma. Así que vamos a poner el mapa para poder ver cómo es el viaje de Pablo. Él estaba en Jerusalén, ves Judea que está grande, y ahí está Jerusalén. De Jerusalén él fue enviado a Cesarea para ser protegido. De Cesarea la idea era enviarlo hacia Roma. Era un viaje largo y tenía que ser por mar. Así que sube al barco, no en primera clase, no en clase turista, ni en clase económica, sube con muchos esclavos y con muchos prisioneros. Suben al barco y llegan a Sidón, el primer lugar donde ellos llegan, que está ahí dentro del área de Jerusalén, de Judea, perdón. Llega a Sidón. Y luego de Sidón parte con otro barco con la idea de llegar a Roma. Cuando sale de Sidón, empieza a bordear Chipre, la isla de Chipre. Pero el viento está contra ellos, así que avanzaban muy lento y llegan por ahí a Mira de Licia, y llegan a Mira. Y luego deciden partir nuevamente, salen de nuevo de Mira, rumbo pensando llegar a Roma. Parten de Mira y empiezan a llegar por Guineo, que está arriba, empiezan a bordear unas islas, el viento está en contra de ellos, así que llegan a la isla de Creta, y ahí hay un sitio que se llama Buen Puerto. Llegan a Buen Puerto, que está en la isla de Creta, había sido un viaje muy sacrificado, un viaje en contra, un viaje difícil. Pablo les dice, cuando ellos están en Buen Puerto, quedémonos acá. Pasemos el invierno acá. Si salimos, vamos a meternos en problemas. No le hicieron caso y salen de Buen Puerto para llegar a Roma. Empiezan a salir de la isla de Creta, de la ciudad de Buen Puerto, empiezan a salir y llega un viento huracanado que los lleva a la deriva. Y empiezan a estar en la deriva por todo el mar por muchas noches. Y tratan de sobrevivir tirando cosas, arreglando todo lo que se les venía encima, todo se estaba destruyendo y estaban viajando y viajando y viajando por muchas noches. Y cuando en uno de esos, después de 14 noches, cuando ya estaban cansados, fatigados, dice la Biblia que ellos no habían visto siquiera la luz. Hechos 27:20 dice, como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol, ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. No sé cuántos de ustedes han subido a un avión y de repente el avión ha hecho turbulencia. Y uno tranquilo, ¿no? Yo la única vez que me he asustado cuando he tenido una turbulencia, yo sigo leyendo, sigo haciendo lo que estoy haciendo, pero es cuando la azafata se pone nerviosa. Porque cuando ella se pone nerviosa, y ella te dice, no pasa nada, pero su cara te dice que sí pasa algo. Ahí hay cosas serias, ¿no? O yo no sé cuántos de ustedes, yo recuerdo con mis hermanos hace muchos años, cuando éramos muy niños, le dijimos a un pescador, llévanos a un bote del fondo. Queremos pescar. Y el pescador nos llevó. Nos pusimos en el bote. Y el bote está así. ¿Cuánto tiempo soportas? Nosotros éramos muy jovencitos, soportamos muy poco
Y al pescador ni siquiera había llegado al puerto y le decía, ven por nosotros, porque te da mareo. Muchas cosas que no les voy a dar detalles, ¿no es cierto? 14 noches ellos estaban así, con tempestad, donde no veían el sol, donde no veían las estrellas. No sabían si era de día, no sabían si era de noche, y no sabían si iban a sobrevivir un día más. Y cuando Lucas escribe este versículo, él dice, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Situación tras situación difícil. No solamente la gente pagana perdió la esperanza, sino también Lucas y Pablo, porque incluye a todos. Perdimos la esperanza de salvarnos. Y había una lógica para pensar en eso. 14 noches sin saber a dónde ir. A la deriva, sin saber dónde están y sin saber si un día iban a poder llegar a un sitio para salvarse. Habían perdido toda esperanza. Recuerdo un amigo que me contó que él un día estaba nadando, no recuerdo el detalle por qué se hundió, y él me cuenta que él se hunde en el mar y que él reconoce que cuando está abajo del agua ya no había salida. Y él dice, ya. Y cuando uno se da al abandono, uno dice, ya no hay salida, uno ya se da al abandono. Y él se estaba dando al abandono y se estaba hundiendo y se estaba ahí ahogando. En medio de ese momento difícil, él clama a Dios y decide tener esperanza en Dios y clama a Dios. En ese clamor, Dios le da la fuerza y él sale a flote. Cuando él recupera la esperanza, él puede salir a flote. Cuando él decía, ya no tengo más salida, él ya no luchaba. La esperanza es un motor que nos sigue ayudando a vivir cada día. Cuando la pierdes, te vas hundiendo en lo profundo de tu vida. Las situaciones difíciles nos pueden llevar al abandono. Creyentes o no creyentes. Las situaciones que golpean nuestra vida nos pueden llevar al abandono y podemos romper o alejarnos de Dios, conscientes o no conscientes. Recuerdo que un pastor pasó por una circunstancia sumamente dura. Su hijo falleció en un accidente automovilístico. Una situación que nadie lo quiere pasar. Y empezó a tener luchas profundas. Y tuvo en su corazón enojo profundo contra Dios. Resentimiento profundo. Perdió toda esperanza de poder vivir nuevamente para servirle a Dios. Perdió su esperanza y su fe, perdió su brújula en esos días. Emociones legítimas que cualquiera de nosotros sentiría si fallece alguien a quien amamos. Pero esa pérdida de esperanza y esa pérdida de luz en medio de su vida lo estaban hundiendo en emociones dañinas profundamente. Y no solamente a él, sino estaba dañando su relación con su esposa, que podía destruir su matrimonio y su relación con su otro hijo. Hasta que en medio de esa circunstancia difícil, Dios obra en su vida y él vuelve a decidir tener esperanza en Dios. Y Dios lo sana y Dios lo ayuda a continuar con la vida y empieza nuevamente a pastorear y a servir a Dios. Hay gente que sufre en la vida situaciones difíciles una y otra vez. Y esas situaciones que te golpean una y otra vez te pueden llevar a la deriva, te pueden llevar al abandono y te van a hacer llevar a emociones no saludables que no solamente te van a lastimar a ti, sino van a lastimar a los seres que están alrededor de ti. He visto gente con emociones muy profundas en su corazón y cómo han hecho sufrir a otros a su alrededor. Pablo había perdido esperanza. Este hombre que confía en Dios, que cree en Dios, que predicó en Dios,
perdió esperanza. ¿Cómo la recupera? Versículo 23. Anoche, dice Pablo, se me apareció un ángel de Dios. Dios no te deja solo en medio de las situaciones difíciles de la vida. Dios se va a aparecer en el momento más oscuro de tu vida. En el momento más complicado de tu vida, Dios se va a aparecer como se apareció en Pablo. Y dice, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, no tengas miedo. Una emoción que es válida que venga a nuestra vida, pero que no te domine. Puede venir, somos seres humanos. El miedo puede entrar en nosotros, pero como cristianos podemos alejarnos para que no nos controle. Y Dios le dice, no tengas miedo. A quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, no tengas miedo. Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que, ánimo, señores. Cambió Pablo de tener un abandono total, sin esperanza, sin rumbo. Ya, morimos. Pablo dijo, aquí se acabó mi ministerio. No voy a llegar a Roma como Dios ha prometido hacer con mi vida. Ya, no más. Ahora Pablo está animando a otros. ¿Por qué? Porque Dios obró en él y él recuperó la esperanza en medio del momento en que él estaba atravesando. Las situaciones difíciles son inevitables, pero puedes reaccionar con esperanza y transmitir esperanza. Ahora, las situaciones difíciles en Pablo desaparecieron. Él y 266 personas estaban en ese barco cuando Pablo aún decía, ánimo. La gente le podría decir, mira, en la tempestad, estamos sin comer, a la deriva. Mira lo que dice 28, versículo 1 y versículo 2. Una vez a salvo, esa palabra es bien interesante, esa palabra salvo significa me siento seguro. Ya llegué a un lugar seguro. Una vez a salvo, una vez que ya me siento seguro, porque habían estado en la tempestad donde no se sentían seguros, se sentían que su vida estaba en peligro, nos enteramos, ya supieron de algo, de que la isla que habíamos llegado se llama Malta. No llegaron hacia Roma, llegaron a la isla de Malta que estaba al borde de Sicilia, una isla pequeña. Y dice versículo 2, los isleños, o sea, gente que no era parte de la cultura griega, sino tenían su cultura propia, nos trataron con toda clase de atenciones. Cambió las circunstancias de Pablo. Y está narrando ahora cómo cambió a que ahora era tratado muy bien. La gente nos está tratando bien. Cuando en esa época uno llegaba a una isla, los de la isla te podían matar o te podían tomar como esclavos. Pero llega a una isla donde está siendo tratado bien. Nos trataron con toda clase de atenciones. Cambió sus circunstancias difíciles a momentos buenos. ¿Ok? Y dice, encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos. Les dio la bienvenida porque estaba lloviendo y hacía frío. O sea, la gente tenía consideración de ellos y quiso auxiliarlos. No está en contra de ellos, sino auxiliar. Estamos hablando de Pablo y 266 personas. No eran poquita gente. Estas personas ya se sentían a salvo. Llegamos a la isla de Malta, nos están tratando bien. Pablo dijo, ya, se terminó. Terminó acá la tempestad, terminó todo. Finalmente las cosas buenas van a seguir pasando. Ya las cosas malas se terminaron. Miremos el versículo 3. ¿Listos? ¿Listos? Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora, cuando se menciona víbora, es una serpiente venenosa que huía del calor. ¿Qué pasó? Se le prendió en la mano.
O sea, lo mordió. La palabra en griego significa lo mordió y se quedó así. No sé, como cuando has visto que un perro viene y te muerde y se va, qué bueno, ¿no? Pero si se queda ahí, la serpiente le mordió y se quedó ahí clavada. Estaba fija. Le muerde una serpiente venenosa. Pablo estaría diciendo, no me mató la tempestad. 14 noches, por fin llegamos. Nos dan calorcito, un cevichito, no sé qué le prepararon. Y ahora me muerde una serpiente. ¿Es una broma mi vida? ¿Estás bromeando? Mira lo que sigue pasando. Versículo 4. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, la serpiente estaba clavada. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, no fue una serpiente que lo asustó, estaba clavada. Los isleños, gente que sabe de lo que pasa ahí, se pusieron a comentar, hablaron rápido bastante, entre sí empezaron a decirse uno al otro, sin duda, totalmente seguros los isleños. ¿Qué cosa? Este hombre es un asesino. Ahora había sido arrestado falsamente, pasó por naufragio. Cuando llega a la isla, llega nadando. Antes de saltar, uno de los soldados lo iba a matar a Pablo y a los otros prisioneros, pero el jefe impidió eso. Llega a la isla, lo reciben bien y ahora le muerde una serpiente. Y la gente lo cataloga como ¿qué? Como asesino. ¿A quién? A Pablo. Un hombre que entregó su vida, su tiempo, sus recursos, su corazón por Dios y por la gente. Vuelves a decir, no solamente te muerde una serpiente, sino encima la gente dice, te pasa porque eres un asesino. Y no hay, cuando pasa cosas malas a alguien dice, y no lo dices, ¿no? Pero le dice, ¿qué habrá hecho en su vida? ¿No es cierto? Así estaba pasando Pablo. Y dice, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Tú dirías, estos isleños creían en Dios. No, estos isleños creían en la diosa de la justicia, de la mitología griega. Eran gente pagana. Versículo 5. Pero aparece la palabra pero, Pablo actúa. ¿Y qué hace? Sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego. ¿Tú qué harías si te muerde una serpiente? Corres. 911. Gritas. Pablo. Y cayó la serpiente. Y él no sufrió ningún daño. Yo me río cuando leí esa parte donde dice, no sufrió ningún daño. ¿Cómo que ningún daño? ¿No te mordió? Sí, pero cuando se refiere no sufrió ningún daño, se refiere a que no murió. No fue mortal. No sufrió ningún daño. Versículo 6. La gente esperaba con ansiedad que se hinchara. Eso pasaba con la mordedura de una serpiente venenosa. O cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Ahora de asesino es Dios. Eso es lo que la gente hacía, la gente cambió de opinión. Entonces, pero finalmente la gente se da cuenta de que Pablo no iba a morir. Y Pablo se libera de la serpiente, pero no de la mordedura. Recuerda eso. Tú te puedes liberar de la serpiente, pero no de la mordedura. Hay situaciones en la vida que nos van a golpear. Eso es inevitable. Pero cómo reaccionas a ellas es como tú puedes librarte de ellas. Si reaccionas con esperanza, sales adelante. Si te das al abandono, las emociones dañinas te toman y te dominan. Las situaciones difíciles son inevitables, pero puedes reaccionar con esperanza. Versículo 7. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió, esa palabra recibió es bien chistosa porque significa le dio la bienvenida como en casa. Ustedes han visto esa
en la televisión que sale esa persona y dice, mi casa es tu casa, ese puro bla, 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 ¿no? Pero aquí es de verdad, o sea, los recibió en casa, lo atendió de verdad, en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo, sumamente mal, con fiebre y disentería, una infección a los intestinos fatal si no se trata. Y Pablo entró a verlo y después de ¿qué? Orar. Pablo, después de todo lo que le pasó, ¿te daría ganas de orar? Después de todas las cosas que te golpean a ti, no a otros, a ti, ¿tú irías y orarías por otro? ¿Tendrías la fuerza para hacerlo? Pero Pablo lo hizo porque aprendió a cómo reaccionar en medio de las situaciones difíciles de la vida. No se dejó llevar por el abandono, sino mantuvo su esperanza en Dios en medio de las circunstancias difíciles. Después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Versículo 9. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla, recuerda que están en una isla donde hay pocos recursos, limitada situación, donde probablemente los enfermos morirían por su enfermedad, también acudían y eran sanados. Pablo, quien había sufrido todo eso, ahora traía esperanza a la gente de esa isla. ¿Llegó a esa isla planificado? No. No llegó planificado. Pablo era un hombre planificador. Llegó a esa isla porque dijo, en mi estrategia misionera, ¿voy a llegar a la isla de Malta? No. Fue llevado a la deriva. Luchando con la vida, llegó ahí, Dios le puso gente necesitada y Él ministró a gente necesitada. Los golpes de la vida te van a llevar a lugares donde hay gente que necesita ser ministrada por ti. Yo no sé qué te está golpeando en la vida, pero lo que te golpea en la vida es para que tú puedas ministrar a otros y enseñarles el camino de esperanza en medio de las situaciones que atravesamos. Las situaciones difíciles son inevitables en la vida, pero puedes reaccionar con esperanza para transmitir esperanza a otros. Y versículo 10 dice, nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Dios siempre nos da refrigerio en medio de las tribulaciones de la vida, ¿no es cierto? Siempre hay refrigerio. Solo que a veces no lo vemos por las circunstancias difíciles. Quisiera que nos pongamos de pie. Vamos a poner en la pantalla 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9. Y Pablo habla junto con toda la iglesia. Y nosotros somos también la iglesia de Dios. Y vamos a leer estos versículos, pero firmemente, con convicción y con esperanza. ¿Ok? ¿Listos? Muy bien. Juntos. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Y ese es un hijo de Dios. Puedes pasar situaciones difíciles en la vida. No eres un fracasado. No eres una fracasada. Sea lo que sea que estás pasando en la vida, tú decides cómo reaccionar a ella. Tú te das al abandono y te dañas a ti mismo. O tú pones tu esperanza en Dios y Dios te sostiene para seguir adelante. Y ¿sabes algo? Lo más maravilloso. No solo te sostiene para que tú sigas caminando, sino te sostiene para que tú ministres a otros y les enseñes a otros el camino de esperanza. Y le digas cómo pueden ellos pasar el camino que tú has pasado, la dificultad que tú has enfrentado en la vida y puedas ayudar a otro con palabras de esperanza. Quiero animarte a algo, quiero animarlos a todos ustedes a hacer algo en esta semana. Haz una oración corta y haz esta oración. Y dile a Dios, Dios, sé que hay alguien cerca de mí que le falta esperanza. No pidas por ti.
dile a Dios, sé que hay alguien cerca de mí que le falta esperanza. Guíame en esta semana a acercarme a esa persona y traerle tu esperanza. Dios quiere levantar una iglesia que ayude a otros a aprender el camino de la esperanza en medio de un mundo sin esperanza. Oremos. Padre que estás en los cielos, qué tremenda es la vida de Pablo. Muchas veces creemos que Pablo solo le pasó cosas buenas. Fue un gran líder, tuvo muchos discípulos, fundó muchas iglesias, hubo muchas cosas maravillosas y hasta sobrenaturales y milagrosas. Pero a lo largo de toda su vida que te conoció, él enfrentó diversas situaciones difíciles que golpearon su vida, no una vez, sino muchas veces. Y como en una de ellas, él perdió la esperanza. Pero tú obraste y le ayudaste a entender que él siempre debe reaccionar con esperanza en ti. Y cuando él recuperó esa esperanza en ti, él pudo ser un instrumento de bendición para otra gente que vivía sin esperanza. Padre, siempre nosotros anhelamos cosas para nuestra vida y a veces somos muy egoístas. Y no entendemos que alrededor de nuestra vida hay gente que vive sin esperanza. Sin esperanza por un matrimonio en batalla, por una lucha con los hijos, por una lucha con la economía, por una lucha con la salud, por una lucha con relaciones dañadas. Y Padre, tú nos has enseñado a cómo atravesar esas situaciones difíciles que vamos a pasar en la vida. Ayúdanos, Padre, a abrir nuestros ojos y mirar esas personas que están alrededor de nosotros. Señor, levanta un ejército aquí hoy que traiga ese bálsamo de sanidad a las personas que están a nuestro alrededor sufriendo porque no tienen esperanza. Y que tu Espíritu Santo nos impulse a acercarnos a ellos y hablarles tus palabras de esperanza a ellos. Úsanos a todos. Y si hay alguien hoy aquí que está luchando con muchas situaciones difíciles en la vida, que hoy día recuerde que puede reaccionar ante ellas con esperanza en ti. Bendícenos a todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.